Cállate. Yo soy el que manda en esta familia. Tienes que ponerme primero, pase lo que pase. La fiebre de David no es gran cosa. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo puedes decir eso? Como padre, deberías priorizar a tu hijo por encima de todo. Intenté razonar con Bart, pero él continuó. El que trae el dinero a esta casa es el más importante. Por lo tanto, yo soy la prioridad aquí. Si no puedes vivir con eso, entonces lárgate. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Está bien, entonces me voy. Sí, sí, vete. De todos modos, no podrías vivir sin mi salario, dijo con desdén. Mi nombre es Rachel, tengo 30 años y soy ama de casa. Mi esposo, Bart, y yo hemos estado casados por 5 años. Tenemos un hijo de 3 años llamado David, y vivimos juntos como una familia de 3. Nuestra relación era buena al principio. Bart trabajaba duro en una empresa decente. Tenía una personalidad alegre y siempre me apoyaba. Pero, con el tiempo, cambió, se volvió arrogante, controlador y dejó de respetarme. ¿Por qué no has planchado mi camisa? Además, quiero mis calcetines listos cuando me despierte, demandaba Bart, como si fuera un niño. Intenté tolerarlo por David, pero la situación se volvió insostenible. A pesar de que Bart ganaba un salario decente de 2.500 pesos al mes, solo contribuía 500 pesos al presupuesto familiar. El resto lo gastaba en ropa, golf y otros caprichos personales. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche cuando David tuvo fiebre alta. Lo llevé de inmediato al hospital y, tras horas de espera, lograron atenderlo. Al llegar a casa, agotada y preocupada por mi hijo, Bart me recibió con un reclamo. ¿Dónde está mi cena? Le expliqué que había estado en el hospital con David, pero no le importó. Eso no es excusa. Como esposa, es tu deber atenderme. Fue en ese momento cuando supe que no podía seguir viviendo así. Traté de explicar lo más calmadamente posible para evitar una pelea, pero Bart no me escuchaba en absoluto. Tienes que estar bromeando. No me importa si no has comido o no, solo asegúrate de que mi cena esté lista. No pude evitar reaccionar. No sé cómo puedes decir eso. David acaba de tener una fiebre repentina. ¿Sabías? Cállate. Soy el que está a cargo de la familia. Tienes que ponerme a mí primero. Pase lo que pase, la fiebre de David no es gran cosa. Sus palabras me dejaron helada. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Cómo podía decir que, como padre, debía priorizarme a mí antes que a su propio hijo? Cuando un hijo está enfermo, lo primero que haces es preocuparte por él, no por ti mismo. Cuando le dije esto, Bart dijo algo aún más increíble. El que trae el dinero a esta familia es el más grande, así que eso significa que la primera prioridad en esta casa sería yo. Si no puedes vivir con eso, entonces vete. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Hasta entonces, aunque estaba desilusionada, tenía la esperanza de que Bart volviera a ser el esposo amable que fue al principio, pero ahora me di cuenta de que ya no había nada que esperar. Me miró como si fuera nada más que una ama de casa que no podía hacer nada sin él. Decidí que no podía seguir con su mentalidad de que el que gana más dinero es el que tiene la última palabra. Está bien, entonces lo haré. Vete, sí, vete. De todos modos, no podrías vivir sin mi salario. Bueno, entonces cenaré fuera esta noche. Lo mejor para ti es que vuelvas a la casa de tus padres y te calmes. Bart se fue de la casa sin mirar atrás. Me sentí como si me hubieran arrojado al vacío. Decidí que no me quedaría más tiempo soportando eso. Empecé a empacar mis maletas mientras Bart no estaba. David todavía tenía fiebre, así que esperé hasta que se sintiera mejor. Al día siguiente, cuando la fiebre de David bajó, me sentí aliviada. Era por la mañana, y David aún dormía. Después de limpiarle el sudor y vestirlo, fui a la cocina a desayunar y me encontré con Bart, que se dirigía al trabajo. ¿Qué? ¿Aún no te has ido? No puedo hasta que David se sienta mejor. Realmente no puedes darte el lujo de irte, ¿verdad? Eres una ama de casa sin trabajo, así que estás condenada. Se rió mientras decía esas palabras y se fue a trabajar. Me sentí aún más furiosa. ¿Cómo se había convertido en un hombre tan horrible? Cuando estábamos saliendo y al principio de nuestro matrimonio, al menos era un poco más amable y considerado conmigo. Mientras pensaba en esto, David se despertó. Mamá, tengo hambre. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, me siento mucho mejor. Después de que David desayunó, se veía mucho mejor. Decidí que me iría con él. Llamé a mis padres para que me recogieran y puse nuestro equipaje en el coche. Al mediodía, ya estábamos en la casa de mis padres. Cuando llegué, me sentí completamente agotada, mareada,
Casi me desmayé. Mis padres estaban muy preocupados por mí. ¿Estás bien, Rachel? Sí, creo que estaba tratando de ser fuerte todo este tiempo para protegernos. Vaya, Bart realmente debe haberte presionado mucho. Sí, definitivamente fue peor que el acoso moral, fue así de malo. Mis padres estaban sorprendidos por el comportamiento de Bart. Mientras tanto, David corría hacia mi padre. Abuelo, juguemos juntos. Ah, claro, juguemos. Vamos a comprar algunos bocadillos. Oh, bocadillos, quiero comer algunos. Mi padre sacó a David para que yo pudiera descansar. Debes acostarte y descansar. Mi mamá me dio unas mantas para que descansara. Le agradecí mientras me metía en la cama y me quedaba dormida. Horas más tarde, cuando desperté, ya era de noche. El delicioso aroma de la comida me despertó. Fui a la mesa y encontré una variedad colorida de platos. Todos se veían deliciosos. David estaba emocionado. Se ve delicioso. La comida de mi madre era tan rica que me sentí llena de satisfacción, tanto física como emocionalmente. Deberías quedarte aquí tanto tiempo como quieras. Lo que necesitas es sanar tu estrés. Sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros cuando mis padres dijeron que podía quedarme con ellos. Pasaron 2 semanas volando mientras me relajaba. Un día, un visitante llegó a la casa de mis padres, era Bart. Mi papá, al verlo por el intercomunicador, me preguntó qué quería hacer. Le respondí que no quería verlo aún. Entonces, papá me dijo que no me preocupara, que lo recibiría por la puerta trasera y se encargaría de él. Bart insistió en verme, pero mi padre se negó rotundamente, hasta que Bart finalmente se rindió y se fue. La razón por la que Bart vino definitivamente no era para disculparse, como me contó después mi padre. Bart nunca mencionó nada sobre disculpas. Estoy segura de que, después de 2 semanas, estaba intentando recuperarme porque no podía manejar las tareas de la casa solo. La casa se había vuelto un caos, pero eso ya no era mi problema. Espero que aprenda lo difíciles que son las tareas del hogar, ya que antes solía ayudarme, solo tenía que recordar lo que hacía. Supongo que lo olvidó porque no está acostumbrado a hacerlo. Mientras regresaba a la casa de mis padres, bloqueé el número de Bart, así que la única forma de que pudiera comunicarse conmigo era viniendo a la casa de mis padres en persona. Después de eso, no volví al bar. Me quedé con David en casa de mis padres. Mi esposo me visitó varias veces durante ese tiempo, pero papá lo devolvió cada vez. Un mes después, Bart estaba realmente en su límite y me pidió desesperadamente que lo dejara ver a su hija. Por favor. Mientras se inclinaba ante mi padre, pensé que era hora de reunirme con él, así que le pedí a papá que lo dejara pasar a la sala de estar para verlo. Mi mamá se llevó a David a la habitación de atrás para que esperara. Cuando vi a Bart, me dio lástima. Se veía terrible, su cabello desarreglado y su ropa sucia y desordenada. Había llegado después de su trabajo, con un traje, pero su chaqueta, pantalones y camisa estaban tan arrugados que me pregunté si había dormido con ellos. Rachel, ¿ya has tenido suficiente? Acabas de volver a casa, fue lo primero que dijo al verme. En ese momento, mi esperanza se desplomó aún más, y mis sentimientos hacia él se convirtieron en un muro de hierro. Necesitaba alejarme de esta persona lo antes posible. ¿No sabes lo que estás diciendo? Mi casa está tan sucia y no sé qué hacer. Como mi esposa, cumple con tu deber, me dijo Bart, aunque mi padre estaba a su lado. Papá parecía muy sorprendido porque Bart había dicho exactamente lo que él había escuchado de mí. Es que no entiendes que lo primero que debes hacer es disculparte, ¿sabes? Bart me miró confundido. ¿Por qué debería ser yo el que se disculpe contigo? Tú fuiste la que me dejó y tú eres la que no hace nada en la casa. Yo hice todo lo posible por ir hacia ti después de que hiciste algo egoísta, ¿sabes? ¿Está hablando en serio? Pensé, realmente no puedo salvarlo más si sigue pensando así. Entonces, si piensas así, no hay nada más que pueda hacer. Vamos a divorciarnos, dije, mientras le mostraba los papeles de divorcio que había preparado después de regresar a la casa de mis padres. ¿Divorcio? ¿Por qué dices esto de repente? No seas estúpido. ¿Tienes idea de cuánto me has lastimado y atormentado? Si acaso, debería haberte pedido el divorcio mucho antes. Me haces hacer todo lo que no quieres hacer y ni siquiera me ayudas a criar a nuestro hijo. Solo pones algo de dinero en el presupuesto familiar. No hay forma de que puedas mantener a una familia de 3 con solo $500 al mes. ¿No entiendes que siempre te pones a ti primero? Bart parecía en shock. No esperaba que estuviera tan enojada. Pero, ¿has estado haciéndome esto con lo que te he estado dando? Tus comidas han estado decentes últimamente. ¿Pensaste que no estaba haciendo nada?
Ahora estoy trabajando de forma remota porque el dinero que me estás dando no es suficiente. Le respondí. Sabía que no podía proporcionar un mejor entorno para David si no lo hacía. No hice nada. Así que busqué un trabajo donde pudiera trabajar desde casa, y encontré uno como profesora de inglés. Había vivido en los EU cuando era niña. Hablaba inglés con fluidez. Mi pronunciación no era tan mala como la de un hablante nativo y había asistido a escuelas internacionales en Japón. Además, estudié en el extranjero en el departamento de literatura inglesa, por lo que todo encajaba perfectamente para mí. Comencé a trabajar como profesora de inglés y busqué formas de hacer que aprender inglés fuera divertido de mi manera. Pensé en maneras de mantener a mis estudiantes interesados, creando materiales de enseñanza con frases útiles para la vida diaria, usando películas y música del oeste, algo que la mayoría de los estudiantes disfrutaba. Ahora estoy ganando bastante dinero. No tenía idea de cuánto ganabas. ¿Unos $4,000 al mes? ¿Eso qué significa? Yo gano mucho más que tú y no necesito vivir contigo. Bart estaba completamente atónito. No podía creer que su propia esposa, a quien había considerado inferior, ganara más que él. ¿Por qué estoy tan miserable? ¿Qué quieres decir con que todos mis colegas están siendo promovidos antes que yo? Últimamente, mis subordinados también me están adelantando. Todos piensan que soy un idiota. Y para colmo, incluso tú ganas más que yo. Solté un gran suspiro. ¿Y qué importa si tu salario es más bajo o más alto que el de los demás? Lo más importante es si tú y tu familia son felices. Para David y para mí no importa si te ascienden o no. Lo crucial es que hagas tiempo para tu familia y puedas proveerles lo necesario. ¿No lo entiendes? No quiero que me lastimes solo para proteger tu estúpido orgullo. Bart, enojado, respondió, cállate. Un hombre tiene que pelear sus batallas y no puede perder. Mi padre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Entonces, ¿estás intentando satisfacer tu propio ego descargando tu estrés del trabajo con mi hija? ¿Y gastaste una fortuna en tu ropa y hobbies para aliviar tu propio estrés mientras ignorabas a toda tu familia? Lo que más importa para ti como esposo y padre es ser el pilar de esta familia. Pero después de todo, solo piensas en ti mismo. Ya no puedo confiar en un hombre así con mi preciosa hija y nieta. Ahora, firma los papeles del divorcio y vete. Mi padre estaba tan furioso que no pudo contenerse más. Bart firmó los papeles del divorcio, temblando de miedo ante la ira de mi padre, quien estaba completamente fuera de sí, después de que Bart murmuró un «lo siento», y se fue rápidamente. Así terminó nuestro matrimonio. Un amigo en común me contó que Bart luego decía, dejé a mi esposa porque era una esposa inútil y pésima, pero todos en su trabajo ya sabían cómo era él, así que lo ignoraron. Nadie quería a un hombre así como jefe, por lo que Bart siguió siendo un empleado sin ascensos. Un nuevo empleado le preguntó, ¿tú qué eres? ¿Un empleado de mediana carrera? ¿Y ni siquiera te han ascendido a tu edad? ¿Eres un recién graduado que se unió aquí? No sabes hacer tu trabajo, ¿verdad? Y todos se burlaron de él. Bart se fue de la oficina temprano, con la cara roja. Al parecer, una vez que te conviertes en adulto, una personalidad retorcida es algo que no tiene cura. Decidí criar a David con mucho cuidado, esperando que creciera siendo un niño recto y honesto, usando a Bart como un mal ejemplo. David ahora me sonríe con una sonrisa tan linda y despreocupada, sin ninguna tendencia a convertirse en un mal personaje como Bart. Para proteger esa maravillosa sonrisa, trabajaré duro todos los días. Bart fue un hombre tan estúpido que destruyó la felicidad de los demás para proteger la suya propia, impulsado por un orgullo mezquino. A pesar de todo, estoy segura de que Rachel y David habrían sufrido si seguían con él, así que me alegra que ella haya podido divorciarse de Bart rápidamente. Creo que, con el dinero que ahora gana, definitivamente podrá llegar a fin de mes como madre soltera. Espero que Rachel siga viviendo una vida feliz con su hermoso hijo. Gracias por ver hasta el final. Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.